Bienvenidos a esta su casa, Rema, como ya saben, como acostumbro decirles, recuerden que son muy, muy amados. Amén, son muy amados. Muy bien, mis hermanos, pues feliz año para todos. Está comenzando un nuevo año, el 2024. Y yo creo que será un año de mucha bendición para cada uno de nosotros. Será un año de favor para cada uno de nosotros. Y no porque lo diga yo, sino que es algo que promete la palabra de Dios. ¿Sí? Es algo que Dios nos promete. Mira, déjame mostrarte lo que dice en Proverbios capítulo 3, verso 6. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice así: toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. ¿Sí? Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Yo creo que esta es la clave, sí, esta es la clave para que este 2024 nos vaya muy bien a todos, ¿sí? Yo creo que esta es la clave para que sea un año de favor para todos, un año de bendición, ¿sí? ¿Cuál sería? Poner primero a Dios en todo, ¿sí? Dicho de otra manera, ponerlo en primer lugar en nuestras vidas. Si tú pones en primer lugar a Dios en tu vida, en todas tus acciones, si tú lo tomas en cuenta en cada área de tu vida, en cada decisión, entonces te promete que Él te ayudará en todo, ¿sí? Que Él te ayudará en todo. La Escritura dice que desde que Jesús fue sacrificado en la cruz, desde su muerte y resurrección hasta el día de hoy, estamos viviendo en un año de favor, es un tiempo de gracia, estamos bajo un pacto de gracia, es el año agradable del favor. No se trata del 2024, sino se trata del resto de tu vida, un año de favor. Cuando Jesús entra, o por lo menos lo registran las escrituras, cuando entra por primera vez a la sinagoga, le dan el libro del profeta Isaías y mira las palabras que dice. Está en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Estas son palabras de Jesús. Dice, bueno, él estaba leyendo al profeta Isaías y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y verso 19, a pregonar el año del favor del Señor. Sí, es un año de favor para todo aquel que cree en Jesús. Es un año de favor, es una temporada de gracia, donde la voluntad de Dios es que tengas éxito, que te vaya bien en la vida, que tengas salud, que prosperes en cada área de tu vida, en lo espiritual, en lo físico, y en lo mental, ¿sí? En tu alma, en tus emociones, en tu manera de pensar, físicamente, en tu salud y también, ¿por qué no?, económicamente, ¿sí? Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas en este tiempo. Es el año del favor del Señor. Así que tú y yo deberíamos comenzar el año con una actitud de agradecimiento, ¿sí? Meditando en las promesas de Dios, meditando en su palabra, ¿sí? Llenando nuestras mentes con pensamientos de fe, con pensamientos positivos, de esperanza y de victoria. Y si tomamos en cuenta a Dios y lo ponemos en primer lugar en nuestras vidas, estoy seguro que Él coronará todo tu esfuerzo con éxito, ¿sí? Él coronará todo tu esfuerzo con éxito. ¿Por qué? Porque estamos en un año de favor, estamos en un tiempo de gracia. Así que podemos esperar lo mejor para este año, podemos esperar lo mejor de Dios para nuestras vidas. Amén. El título del mensaje del día de hoy es: y los bendijo Dios, ¿sí? Y los bendijo Dios. Y hoy quiero hablarte acerca de cómo la bendición de Dios está contigo, cómo Dios te ha bendecido, ¿sí? Pero ¿qué te parece si para comenzar hacemos nuestra declaración de fe, ¿sí? Bueno, no más bien para comenzar, sino ya para continuar, porque ya había comenzado. Así que ahí donde estás, si gustas levantar tu Biblia junto conmigo, tu tablet o el celular o donde sea que traigas tu Biblia, y decimos juntos:
Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Y todos decimos amén y amén. Muy bien. Y los bendijo Dios. Es el título del mensaje del día de hoy. ¿Sí? Si tú recuerdas, cuando Dios creó a Adán y Eva, dijo que era bueno. ¿Sí? Dios dijo que era algo muy bueno. Y después la Escritura nos dice o nos muestra que Dios los bendijo. Y dice así, y los bendijo Dios. Esto está en Génesis capítulo 1, versos 27 y 28. ¿Sí? Dice, y los bendijo Dios, y después Dios lanza una bendición a cada uno de ellos. ¿Sí? Así que estas palabras también son para nosotros hoy en día. ¿Sí? Dios nos ha bendecido. La Escritura dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Hoy en día, hoy que está comenzando el año 2024, seguramente a ti te ha pasado, así como a mí me ha pasado, que de repente empezamos a hacer propósitos, ¿no? Propósitos de año nuevo. Normalmente la mayoría de las personas se enfoca en lo exterior, en lo físico, ¿no? Ya sea en bajar de peso, en cuidar su alimentación, comer más sanamente, empezar una dieta, empezar a ir al gimnasio, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos van un poquito más allá y ponen cuidado en sus emociones al nivel de su alma, ¿no? Cuidan más su puntualidad, deciden leer un libro, estudiar una carrera o terminar una carrera que no han terminado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me he dado cuenta, y estoy seguro que tú también, que muy pocas personas tienen propósitos para su espíritu, ¿cierto? Muy pocas personas, incluso en la iglesia, muy pocas personas se enfocan en mejorar en lo espiritual, ¿sí? En el área espiritual, que es de donde surge todo, ¿no? Que es de donde viene todo. Cuando Dios bendice a Adán y a Eva, fue una bendición espiritual, ¿sí? Así como tú y yo estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es decir, que esa bendición no está en lo exterior, no está fuera de ti. Esa bendición está dentro de ti, ¿sí? Está en tu interior. Esto significa que tú eres bendito donde sea que tú estás. Solemos decir o hemos escuchado, qué bendición tener este carro, qué bendición tener esta casa, ¿no? Qué bendición tener este trabajo. Pero la realidad es que las cosas no están bendecidas. Eres tú el que está bendecido. Tu casa es bendecida porque tú estás ahí. Tu auto es bendecido porque tú estás ahí. Tu familia es bendita porque tu familia está bendecida, ¿sí? No son las cosas las que están bendecidas, sino eres tú el que tiene la bendición. Cuando Dios le habla a su pueblo acerca de las bendiciones en Deuteronomio 28, les dice que serán benditos en el campo y en la ciudad, al entrar y al salir, al acostarse y al levantarse, que será bendito todo lo que ellos tienen, el fruto de su trabajo, ¿sí? El fruto de su vientre, el fruto de su esfuerzo, lo que toquen sus manos será bendito, que lo que hagan va a prosperar. ¿Por qué? ¿Porque tienen cosas benditas? No, porque ellos habían sido bendecidos por Dios. De la misma manera, todo lo que tú tienes, todo lo que has logrado, es gracias a Dios, porque la bendición de Dios está contigo. Por eso no es bueno aferrarnos a las cosas, por eso no es bueno aferrarnos a aquello que tenemos, ¿sí? Suele pasar que llega un momento, una temporada en nuestras vidas que no tenemos nada, ¿sí? Que no tenemos nada y de repente empiezan a llegar las cosas, de repente Dios nos empieza a dar, ¿sí? Nos empieza a dar un buen trabajo, un coche, una bonita casa, y eso
se comienza a volver más importante, ¿sí?, que la bendición de Dios. Empezamos a cuidar más lo que Dios nos ha dado que al que nos lo ha dado, ¿sí? Y empezamos a ser ídolos de las cosas, empezamos a ser ídolos del dinero, ¿sí? Empezamos a tener problemas a causa de ello. Lo queremos tanto y no queremos que nadie nos lo quite, que cuando alguien o sentimos alguna amenaza de que alguien nos lo puede tocar, entonces salimos mal, nos preocupamos, nos molestamos, nos llenamos de temor, entramos en contienda, etcétera, etcétera. Cuando el joven rico se le acercó a Jesús, le dijo que qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. ¿Sí? Jesús le dijo, bueno, vende todo lo que tienes y darle el dinero a los pobres, después ven y sígueme. Jesús le estaba diciendo, tienes que poner a Dios en primer lugar, deja todo atrás, ¿sí? Tienes que dejar todo atrás para que me puedas seguir. El joven rico no pudo hacerlo, ¿por qué? Porque lo que ocupaba el primer lugar en su vida eran sus riquezas, su dinero, ¿sí? No se daba cuenta que la bendición estaba con él y que no eran sus cosas las que lo bendecían, sino que era la bendición que Dios había puesto en él. De la misma manera tú y yo, no son las cosas las que están bendecidas, ¿sí? No son las bendiciones lo que nos hacen ser personas benditas, sino es la presencia de Dios en tu vida. Es el Espíritu de Dios que ha derramado en ti, el que te ha sellado, el que te ha adoptado como hijo de Dios. Es su Espíritu el que te bendice, el que te marca como justo, santo, bendito. Amén. Así que es importante entender esto para comenzar este año, o para comenzar cualquier temporada de nuestras vidas, o para cualquier nuevo comienzo que empiece en tu vida. Es importante tener en cuenta en esto, ¿sí? Eres bendecido, y poner a Dios en primer lugar en tu vida, porque es de Él quien viene la bendición. La Escritura también dice, un versículo que es muy conocido, que busques el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, ¿sí? Y es importante recordarlo constantemente, meditar en sus promesas. ¿Por qué? Porque el enemigo va a venir y va a querer robarte las promesas que Dios te ha dado. El enemigo va a querer venir y querer arrebatarte todo aquello que Dios quiere darte. ¿Cómo lo hace? Por medio de tus pensamientos. Te lleva a actuar por medio de tu propia sabiduría. Te lleva a que actúes por medio de lo que tú sientes y por medio de lo que tú piensas. Te lleva a que vivas por medio de lo que las demás personas opinan o piensan. ¿Para qué? Para que te alejes de la voluntad de Dios y entonces no puedas recibir las promesas que Dios quiere darte. En la Biblia, la Escritura nos habla que Abraham recibió una promesa, que Dios lo bendijo, ¿sí? Que Dios le dijo que sería bendito, que él le daría mucha descendencia, que sería de bendición para las demás naciones. Después de Abraham vino su hijo Isaac, ¿sí? Y Dios reiteró las promesas que le había dado a Abraham para Isaac y le dijo, así como he jurado a tu padre Abraham, de la misma manera te voy a bendecir a ti, ¿sí? De la misma manera nuestro pacto sigue vigente. Alguna vez te hablé que este pacto era un pacto basado en la gracia, era un pacto basado en la bondad de Dios y no en el desempeño, en la bondad o la fidelidad de Abraham, ni tampoco de Isaac. Así como en el pacto en el que vivimos tú y yo hoy, no está basado en nuestro desempeño, en nuestra fidelidad o nuestra bondad, sino en la bondad de Dios, ¿sí? La Escritura dice que por la fe somos hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, también somos herederos de todas esas promesas. Es una promesa basada en la fe, que recibimos por medio de la fe, ¿sí? Por favor, acompáñame a Génesis, capítulo 26, versos del 1 en adelante. Génesis capítulo 26, versos del 1 en adelante. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Isaac estaba habitando en la tierra
donde habitaban los filisteos en ese entonces. Dice así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Verso 2: se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. En los tiempos de Abraham también hubo una gran hambre, hubo una gran hambruna. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Abraham fue a Egipto en busca de alimento. Así que Dios le está diciendo a Isaac prácticamente: no actúes de la misma manera en la que actuó Abraham. Tú quédate en esa tierra y yo te bendeciré ahí, ¿sí? Así que, verso 3: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. En ese entonces, Canaán, la tierra de Canaán, estaba habitada por los filisteos y el rey de ahí era Abimelech. Isaac vivía ahí, pero vino una gran hambruna. Y seguramente Isaac pensó en ir a Egipto a buscar alimento, porque ahí había más provisión. Pero Dios se le aparece a Isaac y le dice: hey Isaac, no te vayas, quédate ahí, habita como forastero, porque yo te voy a bendecir en ese lugar donde tú estás. ¿Qué nos dice eso? Nos está diciendo que no importa el lugar donde tú estés, ¿sí? No importa la ciudad, no importa la temporada, no importa el año, ¿sí? Si Dios está contigo, entonces tú eres bendecido donde sea que estés. No importa si hay escasez, no importa si subió la gasolina, no importa si estás en México, Guatemala o en cualquier lugar del continente americano, ¿sí? No tienes que ir a otro lado. Donde quiera que tú estás, Dios te va a bendecir, ¿sí? Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque la bendición está en ti. La bendición está contigo, no está en la tierra, no está en el lugar a donde vas, no está en lo que tienes, sino que está contigo, está en ti. Dice entonces el verso 4: multiplicaré tu descendencia. Dios le está reafirmando a Isaac la promesa que le había hecho a Abraham. Multiplicaré tu descendencia como a las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Verso 5: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Sí? Habitó pues Isaac en Gerar. Ahora el verso 5, regresemos un poquito aquí al verso 5, porque aquí hay algo extraño, aquí hay algo raro. Dice el verso 5: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, lo que está diciendo Dios aquí acerca de Abraham realmente no fue como pasó. Pero bueno, si Dios lo dice, entonces sí pasó. Pero realmente, si tú te regresas al tiempo de Abraham y lees su historia, no fue así. Abraham no fue obediente en todo, ¿sí? Es decir, la ley todavía ni se daba en Abraham. Y Dios está diciendo acerca de Abraham que él guardó sus estatutos y sus leyes, ¿sí? Que guardó sus preceptos y sus mandamientos, que fue obediente en todo prácticamente. Pero si tú conoces un poco la historia de Abraham, puedes darte cuenta que no fue así. Pero entonces, ¿por qué Dios está diciendo esto acerca de Abraham? ¿Sí? Tú recuerdas que Abraham fue considerado justo por su fe, ¿sí? No por sus acciones, no por su comportamiento, ¿sí? Abraham halló justicia delante de Dios porque Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado como justicia. Por eso es que Dios se expresa de esta manera de Abraham. ¿Por qué? Porque Él no toma en cuenta su comportamiento. Recuerda que Abraham está en un pacto de gracia donde depende de la bondad y de la fidelidad de Dios, ¿sí? Por eso es que Dios se expresa de esta manera de Abraham. Estoy seguro que Isaac sabía muy bien la manera en que su padre se había comportado. Pero como Dios no toma en cuenta tus errores, no toma en cuenta tus fallas, sino que toma en cuenta tu fe. Por eso se expresa de esta manera de Abraham.
y le reitera el pacto que había hecho a Isaac. Y dice la escritura en el verso 6 que Isaac hizo caso y habitó en la tierra de Gerar, tal como Dios le había dicho. ¿Sí? Ahora, saltémonos al verso 12, por favor. Al verso 12. Mira lo que pasó con Isaac. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Verso 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Lo que estaba pasando en este momento de la historia era que Dios estaba bendiciendo a Abraham aún la escasez que había en ese entonces, ¿sí? Ese lugar era un lugar desértico. Me imagino a los filisteos trabajando día y de noche, intentando sembrar, y no obtenían nada. Había escasez de agua, así que tener un pozo de agua era clave, era fundamental para la subsistencia de la vida en ese entonces, porque era un lugar desértico, y tener agua era importante, ya sea para sembrar y para que los animales pudieran beber agua, y para, obviamente, para que las personas también pudieran tomar agua. Así que tener un pozo de agua era como sacarse la lotería, no era tan fácil encontrar agua en un lugar desértico. Pero dice la escritura que los pozos que había cavado Abraham le pertenecían a Isaac, y que Dios lo empezó a bendecir, que Isaac sembraba y él cosechaba al 100 por 1, que sus animales empezaron a reproducirse en grandes cantidades, y que se volvió tan poderoso que despertó la envidia de las demás personas, ¿sí? Eso es parte de la naturaleza del ser humano, ¿sí? El ser humano tiende a creer que la otra persona tiene lo que le debería de pertenecer a él, ¿sí? Tiene aquello que debería tener yo, y empiezan a envidiar, ¿sí? Y empiezan a hablar mal de las personas que prosperan, empiezan a hablar mal, empiezan a menospreciar sus esfuerzos, ¿sí? Como quien dice por ahí, les empiezan a tirar tierra. ¿Te ha pasado o has escuchado eso? Sobre todo a las personas que son que tienen éxito y que están muy bien económicamente. Las personas que no están tan bien económicamente empiezan a tirarles tierra, ¿sí? El discurso de aquellas personas que se consideran como pobres son que los ricos tienen la culpa, ¿sí? Los ricos tienen la culpa de su pobreza. Incluso este ha sido el discurso de muchos políticos, ¿sí? Los pobres son pobres porque los ricos acaparan todo. Pero la realidad es que esto no es cierto, ¿sí? Dice la escritura que Dios enriqueció a Isaac, que fue la bendición de Dios la que hizo que Isaac empezara a prosperar. Los filisteos cavaban pozos de agua y no salía nada, ¿sí? Cavaban y cavaban y nada salía, seco, tierra, polvo. Sembraban y no cosechaban nada. Así que Isaac despertó la envidia de los filisteos, y dice que se acercó a Abimelech, el rey de los filisteos, y le dijo: ¿sabes qué, Isaac? Te estás aprovechando de nuestras tierras, ¿sí? Estás sacando provecho, te estás adueñando de aquello que debería de ser nuestro, así que por favor vete de aquí, aléjate. Así que por envidia le taparon los pozos de agua, le echaron tierra, ¿sí? Para que quedaran tapados y para que Isaac no pudiera seguir sacando agua. Así que la actitud de Isaac fue la actitud que todos nosotros tenemos seguramente, ¿no? Él simplemente se fue, ¿sí? Él no discutió, no peleó, no dijo nada, simplemente le dejó los pozos y se retiró. Pero como Dios le había dicho que no se fuera de esa tierra,
sino que se mantuviera de ahí, que Él lo iba a bendecir. Simplemente se fue al valle, es decir, a las orillas, y empezó a habitar ahí. Dice el verso 17, e Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre les había llamado. Verso 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre de aquel pozo Esek, que significa contención o contienda, ¿sí? Y abrieron otro pozo, en el verso 21, y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y lo llamó su nombre Signa, que significa enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, que significa lugares amplios o espaciosos. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Lo que estaba pasando aquí, fíjate la actitud de Isaac, es la actitud que deberíamos de tener cada uno de nosotros. Esta es la actitud que tienen las personas que saben que la bendición de Dios no está en la tierra, no está en los animales, no está en los bienes que tienen, sino que está en Dios. Sino que saben que la bendición que Dios ha puesto en cada uno de nosotros es lo más importante, que lo importante no son los bienes materiales. Isaac no solamente se fue de aquel lugar donde lo estaban echando. Dice la escritura que le taparon los pozos, pero Abraham, ¿qué hizo? Destapó los pozos y se fue. ¿Sí? Destapó los pozos y se fue, como diciendo: está bien, me voy, pero además les voy a dejar un regalo. Les voy a volver a destapar los pozos que ustedes me habían tapado. ¿Para qué? Para que los puedan disfrutar, ¿sí? Para que se puedan beneficiar de ellos. Y después se va. Y dice la escritura que en el valle los siervos de Isaac abren un nuevo pozo, y que no solamente encuentran agua, sino que encuentran agua viva, ¿sí? Es decir, no era agua estancada, sino que era agua que estaba corriendo constantemente, agua que se purificaba constantemente. El agua viva habla de la palabra de Dios, ¿sí? Habla de lo que viene de parte de Dios. Tú recuerdas cuando Jesús se encuentra en un pozo con la mujer samaritana. Este pozo es conocido como el pozo de Jacob. El pozo representa todo aquello que no quita la sed, todo aquello que no sacia la sed, ¿sí? Es un pozo donde constantemente las personas tienen que estar viniendo una y otra vez para ser saciados, una y otra vez. Por eso Jesús le dice a la mujer samaritana: si tú supieras quién te está hablando, me pedirías a mí que te diera de beber agua viva, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua viva representa aquella agua que tú bebes y no vuelves a tener sed jamás. El agua viva representa la gracia de Dios, representa la palabra de Dios, aquella agua que te sacia por completo, aquella agua de la cual la bebes y no vuelves a tener sed jamás. El agua estancada o el pozo de agua representa aquellos bienes, ¿sí? Representa el dinero, representan los bienes materiales, representan los logros y el éxito, representa la diversión, que no estoy diciendo que no sea bueno. Es muy bueno que tengas bienes, es muy bueno que prosperes, es muy bueno que tengas muchas amistades, es bueno que salgas de vacaciones y te diviertas, ¿sí? Pero eso no te quita la sed, eso no te llena, eso no te va a saciar, ¿sí? La escritura, por eso Jesús dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios, porque es la presencia de Dios la que te da la plenitud. Es su palabra la que te mantiene firme. Es su palabra la que te da una completa paz, una completa tranquilidad. También la Escritura dice que la bendición de Dios no añade tristeza, que es su bendición la que te enriquece. Cuando tú sabes que la bendición de Dios está contigo, ¿sí? No te entristeces si pierdes algo, no te entristeces si chocas el coche, si pierdes el dinero, si cierra el negocio, si te está yendo un poco mal económicamente. ¿Por qué? Porque sabes que la bendición de Dios está contigo. Sí, porque sabes que Dios no te va a abandonar y no te va a dejar. Así que los siervos de Isaac encontraron este pozo de agua viva, que representa lo que había en Isaac. ¿Sí? Isaac sabía muy bien esto, por eso le dejó los pozos, por eso se fue, no riñó ni contendió, ¿sí? No se hizo enemigo de nadie o trató de no salir mal con nadie, por lo menos es lo que dicen las Escrituras. Algo muy diferente a como muchas veces nosotros actuamos, ¿cierto? Las personas muchas veces se meten en demandas, se molestan con sus amigos, se pelean con sus familiares. ¿Por qué? Porque les quitan algo, sienten que algo les deben, sienten que la vida es injusta y prefieren pelear, ¿sí?, que confiar en Dios. Prefieren reclamar, ¿sí?, que dejarlo en manos de Dios. Así que Isaac, en el corazón de Isaac había agua viva. Por eso él tiene la capacidad de soltarlo. Está bien, quédense con los pozos, yo no voy a pelear. La bendición de Dios está conmigo. Los filisteos pensaban que Abraham era bendecido por sus animales, que Abraham era bendecido por los pozos, que Abraham era bendecido por lo que estaba cosechando. Pero ellos no se daban cuenta que la bendición de Dios estaba en Isaac y no en lo que él tenía, ¿sí? La bendición de Dios estaba en Isaac y no en sus pertenencias o en sus bienes. Por favor, continuamos ahí en el verso 23. Dice, y de ahí subió a Beerseba, es decir, todavía se fue un poquito más lejos, ¿sí? Subió un poco más retirado. ¿Por qué? Porque al parecer no les caía muy bien a los filisteos. Dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Verso 25, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abriendo allí los siervos de Isaac un pozo. Vamos a dejarlo ahí, en el verso 25. Dios ya le había dicho que lo iba a bendecir, ¿sí? Ya le había dicho, empezamos con eso, empieza el capítulo con eso, ¿sí? Reafirmando la promesa que le había hecho a Abraham. Pero ahora lo vemos en estos versos que acabamos de leer, que Jehová se le aparece nuevamente a Isaac en Beerseba, ¿sí? Y le vuelve a recordar la promesa, ¿sí? Le vuelve a recordar la promesa. Ahora, leer la historia muchas veces es muy fácil y solemos pasar por alto la realidad de la situación que fue en ese momento, ¿sí? ¿Qué te quiero decir? Que seguramente para Isaac no fue algo fácil lo que le estaba pasando, ¿sí? Seguramente para Isaac no fue algo sencillo, no era como simplemente decir, bueno, está bien, me voy a otro lado, al cabo voy a prosperar, me voy a otro lado, al cabo Dios me va a bendecir, ¿sí? Eran momentos difíciles para Isaac, ¿sí? Eran momentos, digamos, no muy agradables. Las cosas no estaban saliendo muy bien, o quizás no estaban saliendo como él esperaba. Quizás estaba furioso, estaba enojado, estaba triste. Pero eso no impidió que él actuara conforme al corazón de Dios, ¿sí? El que Isaac probablemente estaba molesto, estaba irritado, como seguramente tú y yo estaríamos en esta situación. Probablemente diríamos, no es justo, ya me corrieron de un lugar y ahora me están corriendo de otro lugar, ¿sí? Les dejé los pozos, les dejé las tierras y ahora vienen otra vez, no fue suficiente. ¿Cómo es posible? Yo creo que esa es la razón por la que muchas veces
tenemos que recordar la palabra de Dios, ¿sí? Esa es la razón por la que muchas veces Dios nos vuelve a recordar su palabra, nos vuelve a recordar su promesa. ¿Por qué? Porque pasamos temporadas en nuestras vidas donde solemos olvidarlo, donde le empezamos a hacer más caso a las situaciones difíciles que estamos pasando, a lo que estamos viviendo, a lo que estamos sintiendo. Esa es la estrategia del enemigo para robarte la bendición de Dios, ¿sí? Hace que le pongas más atención a lo que te está pasando, hace que le tomes más importancia a lo que tú estás sintiendo, ¿sí? No te dejes, también respóndele. No le des nada. Si eso es tuyo, tú te lo ganaste con esfuerzo, ¿sí? Nadie te regaló nada, te sacrificaste. Tú no le vas a regalar nada a nadie, aquí nadie te regala nada, ¿sí? No, pelea por eso, demándalo, no te dejes, haz esto, haz lo otro. Eso es lo que el enemigo quiere para robarte la bendición de Dios. Isaac seguramente sintió coraje, seguramente se enojó, pero él se alineó al corazón de Dios. Él se alineó a la palabra de Dios. Él no contendió, él no entró en pleitos. ¿Por qué? Porque sabía que la bendición de Dios dependía de Dios y no de lo que tenía. Sabía que su prosperidad, que su seguridad dependía de Dios y no de las cosas, ¿sí? De la misma manera, si tú quieres prosperar en tu matrimonio, si tú quieres prosperar en tu trabajo, deja fuera la enemistad, deja fuera la contienda, deja fuera el pleito. No permites que entre a tu hogar, a tu matrimonio, a tus relaciones, ¿sí? Déjalo fuera, ¿sí? Si quieres prosperar en tu trabajo, si quieres prosperar en tus relaciones, entonces no contiendas con nadie. No te aferres a las cosas, no te aferres por un mejor puesto, no quieras pasar por encima de alguien, menospreciar o hablar más de alguien para ocupar su posición. ¿Por qué? Porque de esa manera el enemigo va a robarte la bendición de Dios. Dios no puede intervenir ahí. ¿Por qué? Porque entonces tú eres el que quieres ganarte la bendición. Tú eres el que quieres, por medio de tu esfuerzo, ser bendecido, prosperar, tener más. Y no estás poniendo a Dios en primer lugar, ¿sí? Vamos ahora, por favor, vamos a continuar ahí. En el verso 25, acabamos de leer el verso 25. Dice que Isaac edificó un altar, ¿sí? Y plantó allí su tienda y que sus siervos abrieron otro pozo. En el verso 26 dice que Abimelech vino a él desde Gerar y Ahuzat, amigo suyo, es decir, amigo de Abimelech, y Ficol, capitán del ejército, y les dijo Isaac: ¿por qué vienen a mí? Pues que me han aborrecido y me han echado de entre ustedes. Verso 28, y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Es decir, nos hemos dado cuenta, ¿sí? Nos hemos dado cuenta que la bendición de Dios está contigo, ¿sí? Después de que te fuiste, Isaac, abrimos pozos y no salió nada. Sembramos y no cosechamos nada, ¿sí? Nos hemos dado cuenta que no era la tierra, que no era el agua, sino que eras tú el que tiene la bendición, ¿sí? Eso es lo que le están diciendo a Isaac, ¿sí? Dice el verso 28, hemos visto que Jehová está contigo y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, ¿sí? Y haremos pacto contigo. Verso 29, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien. Ahora, ¿esto es verdad? Por supuesto que no. En ningún momento ellos le hicieron bien a Isaac. Más bien le hicieron mal, lo echaron de su lugar, le taparon los pozos, ¿sí? Pero ellos están diciendo que le han hecho bien. Esto es una demostración de lo que Dios puede hacer con tu situación. Cómo Dios puede cambiar toda tu situación. Cómo Dios puede convertir a tus enemigos en amigos.
cuando tú te alineas a la voluntad de Dios, cuando te alineas a la palabra de Dios, cuando perdonas, cuando dejas el pasado atrás, cuando no entras en contiendas, ¿sí? Dice, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Verso 30. Entonces, mira cómo le respondió Isaac, como seguramente tú y yo hubiéramos respondido, ¿sí? Dice que se enojó con ellos y les gritó y les dijo, no, sáquense de aquí. Ahora se aguantan, ustedes empezaron, ¿sí? Ahora se aguantan, yo no voy a hacer las paces con usted, ahora sí que ven que me está yendo bien, que la bendición de Dios está conmigo, ahora sí quieren venir a hacer las paces. Así fue como reaccionó. No, mira lo que dice. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac lo despidió y ellos se despidieron de él en paz. ¿Sí? Ahora Isaac estaba habitando en un nuevo lugar y recuerdas que dice que sus siervos cavaron un pozo. ¿Sí? Mira lo que dice el verso 32. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Es decir, que Isaac apenas se estaba estableciendo en este nuevo lugar. Todavía no tenía de dónde tener agua, estaba pasando por un momento difícil. Eso habla de cuando no tienes agua, ¿sí? Cuando estás seco, cuando estás pasando por momentos difíciles. Ellos vinieron a Isaac y quisieron hacer las paces. Isaac pudo estar amargado, pudo estar enojado, también que estaba ahí donde estaba, y estos vinieron y me echaron, y ahora estoy aquí, no tengo agua, no sé qué voy a hacer, y estos vienen y quieren hacer las paces conmigo. Así que Isaac no respondió así. Isaac hizo un banquete para ellos, les dio de comer, les dio de beber, ¿sí? Y después hizo un pacto con ellos. Y dice que después de esto vinieron sus siervos y le dijeron, hemos hallado agua. Esta es una representación de cómo la bendición de Dios se manifiesta en nuestras vidas cuando nos alineamos a su palabra, cuando lo ponemos a Dios en primer lugar, cuando confiamos en Él, cuando no cuando confiamos en la tierra, no cuando confiamos en el dinero, no cuando confiamos en lo que tenemos, sino cuando confiamos en Dios, ¿sí? Ahora, si te das cuenta, esto es un cuadro de la gracia de Dios, ¿sí? Esto es una representación de la gracia de Dios, ¿sí? Los enemigos de Dios vienen y quieren hacer pacto con Él, ¿sí? Y Él los acepta. Cuando éramos enemigos de Dios, Él nos aceptó y nos preparó un banquete y nos sentó a su mesa y nos llamó amigos, hijos. Es una representación de la gracia. Y Abraham representa al Padre. El Padre Abraham representa a Dios que anhela un hijo. ¿Quién es su hijo? Isaac, ¿sí? Isaac es su hijo. Isaac es la representación del hijo, es decir, la representación de Jesús, ¿sí? La representación de Jesús. Cómo Él prepara un banquete para sus enemigos, para todos nosotros. Él prepara un banquete para nosotros y nos acepta y hace un pacto con nosotros, ¿sí? Ahora somos parte de ese nuevo pacto, un pacto de gracia, ¿sí? Somos bendecidos en la ciudad y en el campo, en la entrada y al salir, en la casa y en el trabajo, ¿sí? Es bendito el fruto de nuestro esfuerzo, es bendito el fruto de tu vientre, ¿sí? Eres bendito porque la bendición de Dios está contigo. No depende de ti, sino depende de la bondad de Dios. Amén. Así que la vida de Isaac, o lo que Isaac hizo en este momento, nos habla acerca de la manera en que nosotros debemos de actuar. Lo primero que Isaac hizo fue que se alineó a la palabra de Dios, ¿sí? Se alineó a la palabra de Dios. Él no se alineó a lo que sentía. Él no se alineó a lo que cualquier otra persona hubiera hecho en su lugar y hubiera dicho, bien hecho, ¿sí?
Eso estuvo bien. Qué bueno, Isaac, que no los perdonaste. Qué bueno, Isaac, que le dijiste que se fueran. ¿Sí? Isaac se alineó a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en su interior había palabra, había agua viva. Después, Isaac sabía que la bendición estaba en él, que la bendición venía de Dios y que la bendición no estaba en lo que él tenía, no estaba en sus bienes. Por eso no se aferró, ¿sí?, a cosa alguna. Por eso no se aferró a lo que él tenía, no se aferró a lo que poseía, no se aferró a donde vivía. No, se aferró a la presencia de Dios. Y tercer punto, y no es menos importante, él evitó la contienda, ¿sí? Evitó el pelear, ¿sí? Escogió la paz, la tranquilidad, escogió confiar en Dios, creer en Dios, ¿sí? Por eso es que uno de los frutos del Espíritu es paz, ¿sí? Una paz completa, una paz que no tiene explicación, porque a pesar de que hay momentos difíciles, a pesar de que hay circunstancias adversas, tienes la seguridad que vas a salir adelante. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está contigo, la presencia de Dios va contigo. Amén. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. Lo voy a leer igual en la Reina Valera. Dice así: hermanos, son palabras del apóstol Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está detrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Perdonar es precisamente eso, ¿sí? Es dejar el pasado atrás, no permitir que eso te afecte, no permitir que lo que te hicieron en el pasado, las injusticias que cometieron contigo, que hoy en día sigas sintiendo dolor y resentimiento por algo que ha pasado hace mucho tiempo, hace muchos años. ¿Por qué? Porque eso te roba la bendición de Dios. Eso te impide que te puedas hacer de las promesas de Dios en tu vida, ¿sí? Isaac prácticamente respondió en amor, ¿sí? Isaac respondió en amor. Él es la representación del Hijo, es la representación de Jesús. Cómo Él responde en amor. ¿Por qué? Porque cuando hay palabra de Dios en ti, cuando te alineas a su palabra y no te alineas a lo que sientes, a lo que piensas, a lo que los demás dicen, entonces puedes actuar en amor, puedes perdonar al que te ofende, puedes bendecir al que te maldice. Eso fue lo que hizo Isaac, y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Deja el pasado atrás, olvídate de aquello que no has alcanzado, de aquello que tienes, de aquello que quieres obtener. ¿Sí? La meta está en Cristo Jesús, ¿sí? Esa es la meta. Así que tú y yo hoy en día estamos bajo ese pacto. La promesa que Dios le recuerda a Isaac una y otra vez es la misma promesa que Dios nos recuerda hoy a nosotros. ¿Sí? Eres bendito, eres santo, eres justo. ¿Sí? Yo estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Sí? No prosperarás porque te cambias de ciudad. No prosperarás, o no significa que has prosperado si compras un coche nuevo, una casa nueva. ¿Sí? La bendición está en ti. ¿Sí? La bendición ha sido puesta en ti. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Amén. Y si ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, estoy seguro que este año y los años que restan de aquí en adelante, si llenamos nuestra mente con pensamientos de fe, de victoria, de esperanza, ¿sí? Si confiamos en Dios, lo ponemos en primer lugar en nuestras vidas y meditamos en su palabra, en sus promesas, estoy seguro que este año será un año de favor para cada uno de nosotros. Será un año de bendición. Amén.
Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor mientras te invito a ponerte de pie? Otra de las personas que es considerado un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, que es el rey David. Dice la Escritura que el rey David escribe un salmo, ¿sí? Y escribe un salmo cuando él estaba pasando en una temporada de su vida muy difícil, ¿sí? Estaba pasando una temporada de su vida donde las cosas no marchaban bien, como seguramente tú y yo hemos pasado esas temporadas, ¿sí? El que tú seas un creyente, el que tú confíes en Dios, no significa que no vas a pasar por esa temporada, por esos momentos, ¿sí? Y David escribe un salmo, que ahorita no lo traigo, pero lo recordé, que dice: tú aderezas mesa en presencia de mis angustiadores, mi copa está rebosando, ¿sí? El Señor adereza mesa, así como Isaac preparó una mesa para sus angustiadores, así como Isaac preparó un banquete para aquellas personas que lo oprimían, delante de ellos, ¿sí? Delante de tus angustiadores, Dios prepara un banquete, ¿sí? Tu copa está rebosando, dice la Escritura. ¿Qué significa eso? Que Él te da la victoria en medio de la escasez, que Él te da la victoria en medio de la enfermedad, Él te da la victoria en medio de los problemas, ¿sí? Es Él, porque Él está contigo. Amén. Así que recuérdalo constantemente. Recuerda, Dios te ha bendecido y nos bendijo Dios. Amén. Amén. Muy bien, te invito ahí a que tomes un momento en tu lugar, que cierres tus ojos un momento y aprovecha para darle gracias a Dios por este año que comienza, ¿sí? Llena tu mente con pensamientos de, de fe, con pensamientos de provisión, con pensamientos de, de éxito, ¿sí? No dejes que en tu mente entren pensamientos negativos, no dejes que en tu mente entren pensamientos de temor. Por eso es importante recordar su palabra, de día y de noche, meditar en sus promesas, ¿sí? Levántate cada día con una actitud de agradecimiento. Agradece a Dios por lo que tienes. Dale gracias porque eres bendito. Él te ha bendecido. Eres justo. Eres santo. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por este nuevo año que comienza. Te damos gracias porque tu bendición está con nosotros. Gracias, Señor, porque es tu bendición la que nos enriquece y no añade tristeza. Gracias, Señor, porque no importa la situación que estemos pasando, recordaremos que tú estás con nosotros, que tú vas con nosotros, que tú nos sacarás adelante, que tú aderezas la mesa en presencia de nuestros angustiadores y haces que nuestras copas rebosen. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, por sus familias. Declaramos bendición, declaramos provisión, declaramos prosperidad en su espíritu, alma y cuerpo. En el nombre de Jesús, dejaremos fuera de nuestras familias la contienda, el rencor, el resentimiento. Ayúdanos a perdonar rápidamente. Ayúdanos a dejar el pasado atrás y seguir adelante. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Gracias a Dios. Los invito a que tomen su lugar, mis hermanos. ¿Para cuántos fue de bendición la palabra del día de hoy? Amén. Amén. Muy bien. Gracias a Dios. Es lo que dice la Escritura, mis hermanos. Es lo que nos promete Dios, ¿sí? Dios te ha declarado bendito, justo, santo, limpio, ¿sí? Recuérdalo constantemente. No lo olvides, alíñate a su palabra, ¿sí? Alíñate a su palabra y recuerda ponerlo en primer lugar
en tu vida. Amén. Vamos a orar por las ofrendas. Después daremos unos anuncios para posteriormente quedar despedidos. Padre, te damos gracias por las ofrendas que se van a recibir en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. Por eso damos con alegría un poco de lo mucho que tú nos das, porque sabemos, Señor, que nuestras vidas están seguras en tus manos. Buscaremos el reino de Dios y tu justicia, porque todo lo demás viene por añadidura. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues mientras pasan por ahí con los ofrenderos, les recuerdo que está próximo nuestro aniversario, el aniversario número 18, ¿sí? Así que recuerda que en ese día es día de primicias. También oramos por las familias y estará con nosotros como invitado especial Carlos Eduardo Catari, que él viene de Canadá. Algunos de ustedes ya lo conocen, perdón. A los que no se lo pierdan, ¿sí? Estoy seguro que será de mucha bendición para todos nosotros como iglesia, ¿sí? Te recuerdo que ese día también oramos por las familias para que te vengas con tu familia, para que no faltes. Tendremos un momento de convivio, hay pastel, hay alimentos, y es un momento para celebrar, dándole gracias a Dios por la obra que Él sigue manteniendo hasta hoy día, ¿sí? Así que si tú gustas apoyar con algo, no necesariamente tiene que ser económico, sino puedes apoyar con tu servicio, puedes apoyar trayendo algo, o simplemente apoyas demasiado con tu presencia. Así que puedes acercarte con la pastora si tú deseas apoyar de alguna u otra manera, puedes hacerlo con toda confianza. Y pues las reuniones, ya sabes, miércoles 6 de la tarde, domingo 10 de la mañana y 6 de la tarde. Me parece que son todos los anuncios. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie para quedar despedidos? Si gustas acompañarme levantando tus manos ahí donde estás y decimos juntos: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de ahora y hasta que nuestro Señor venga, te encuentre a ti y a mí reunidos, poniéndolo en primer lugar en nuestras vidas. Los que así lo creemos decimos amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí.